En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1. Vive el Rey. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido leída en esta hora, Dios. Te damos todo honor, toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría, inteligencia, discernimiento de espíritu, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. Y sobre todo, dando la oportunidad de poder tener la suficiente humildad, Señor, y obediencia para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Vamos a estar hablando de esta interesante historia, la cual narra la vida de Sansón. Vemos aquí en este texto cómo de manera recurrente el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios, pero vemos más que eso, cómo la misericordia de Dios siempre estaba con ellos. Es decir, independientemente de que ellos andaban en desobediencia, por un tiempo les servían y luego se apartaban, vemos cómo Dios en todo tiempo siempre Él levantaba a alguien, es decir, mostraba su misericordia para hacerle bien, aún sin ellos merecerlo. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor siempre obra de una manera soberana y como a Él le place, y aparece a una mujer que era estéril, una mujer que nunca había podido dar a luz. Y vamos a empezar haciendo énfasis a partir del versículo 5. Dice: Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Es decir, aquí podemos ver la promesa. ¿Quién le estaba haciendo la promesa? Bueno, según el versículo 11 dice que luego de que la mujer recibió la visión, la información, ella se lo contó a su marido, ¿verdad? Pero su marido quería que también le dieran la información a él. Y dice que en una ocasión luego ella volvió el ángel y se le apareció, y ella fue y buscó a su marido, y dice: y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Todos nosotros conocemos ese nombre. Cuando Dios se revela y Él dice que se llama Yo Soy. Yo no sé qué ustedes sienten cuando escuchan esa palabra, Yo Soy. Pero no solamente eso. Luego de que Él vuelve y la rectifica y le dice que debía guardarse de todas las cosas que Él le había mandado, dice que Él lo quiso detener, ¿verdad? Lo quiso detener para Él
ofrecerle algún tipo de sacrificio. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En la Biblia, el Señor siempre enviaba mensajes, y muchas veces decía un ángel de Jehová en muchas ocasiones, pero había otras ocasiones que decía el ángel de Jehová. Y teológicamente, prácticamente todos nosotros sabemos de que cuantas veces la Biblia decía el ángel de Jehová, se refería a Jesucristo, que era Jesucristo mismo que estaba dando esa visión o esa revelación, y que Dios se había presentado a los hombres a través de teofanía, es decir, que Él se manifestaba. Entonces, dice que todos nosotros sabemos, ¿verdad?, de que cuando Él dice, ¿por qué pregunta por mi nombre si es admirable?, ¿verdad?, eso nos confirma a nosotros de que ciertamente se refería a Jesús. Y Isaías 9:6 nos confirma de que realmente se refería a Él. ¿Por qué? Porque dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, aquí nosotros podemos ver de que quien estaba dando esa promesa a esta mujer, a esta pareja que no tenían hijos, era el mismo Dios. Y Dios es un hombre, no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple su promesa. Cuando Dios le promete algo, Dios lo cumple. Entonces, esta promesa de liberación, donde el pueblo iba a empezar a recibir liberación de parte de los filisteos, ¿verdad?, que gobernaban en ese momento, Él le dice en esa promesa que esa persona iba a ser un nazareo desde su nacimiento. Sería bueno saber qué significa un nazareo. Un nazareo, que viene del hebreo nazir, significa separado o consagrado. Separado para servir al Señor o consagrado. Entonces, estas personas tenían ciertas restricciones que lo diferenciaban de las demás personas. Era un voto que la persona podía hacer, tanto hombre como mujer, para dedicarse al servicio de la obra del Señor. Y algunas de las restricciones que tenía era que no podían consumir ningún producto de la vid, es decir, ni uva, ni fresa, ni vino, ni vinagre, nada que tuviera que ver con la vid. Y dice que otra característica que debían tener era, como una señal pública visible, era que no podían cortarse el cabello por el tiempo de su voto, por el tiempo de la promesa. Y que tampoco podían acercarse a ningún cadáver ni tocar un cuerpo muerto para evitar una impureza. Pero en el libro de Números, capítulo 6, rectifica, ¿verdad?, cuáles son estas características o cosas que debía hacer una persona cuando hacía voto al Señor. Es decir, cuando una persona decidía hacer un nazareato, era él que tomaba esa decisión. Es decir, de manera voluntaria y personal, decía, yo quiero separarme para servir al Señor por X tiempo. No dice específicamente cuál era el tiempo, pero según algunos historiadores judíos, ¿verdad?, han llegado a deducir que muchas personas se separaban por 30 días, algunos lo hacían por 3 meses, había otros que lo hacían por años, y había otros que lo hacían de manera vitalicia, es decir, dedicarse por completo a la obra del Señor, es decir, mantenerse consagrado y sirviendo a Dios. Entonces, en Números, capítulo 6, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre ni vino,
tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Es decir, ahí está especificando cuáles son las cosas que conllevaba una persona a hacer voto a Jehová, es el voto de nazareato. Entonces, inclusive, si una persona moría al lado de él de manera repentina, aún así también tenía que pagar, hacer algunos sacrificios y empezar prácticamente de nuevo su voto. Entonces, en la Biblia nos narra algunas otras personas que, aunque no usan el término específicamente, pero sí personas que cumplieron este rol. Y no muchas veces fue que ellos lo decidieron. Uno de los casos más relevantes o más conocido por nosotros es el caso de Samuel, donde dice que su madre, ¿verdad?, que también era estéril, dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diere a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, esta fue una petición, pero al mismo tiempo una promesa que le hizo Ana a Jehová. ¿Y qué pasó cuando Dios escuchó su petición? Ellos regularmente iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua a celebrar, pero luego que ella tuvo el hijo, dice que no acompañó a su esposo, sino porque ella iba a esperar que su hijo fuera destetado para cumplir con su palabra y llevarlo al templo. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es decir, ella cumplió la promesa que le había hecho al Señor y lo dedicó. ¿Y quién fue Samuel? Pues Samuel fue el último de los jueces, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pero también fue un hombre profeta. Tuvo el privilegio de ungir al primero y al segundo rey de Israel, y fue un hombre que se mantuvo en integridad delante del Señor, independientemente de que dice en el libro de los jueces también, ¿verdad?, en Samuel, dice que ellos no andaban en rectitud al igual que su padre, pero él fue un hombre que mantuvo una conducta intachable delante de los ojos del Señor. Otra persona que también fue íntegra y que, aunque no usa el término, sí fue un hombre puro delante de los ojos de Dios, donde el mismo Dios pudo testificar de él, y ese fue Juan el Bautista. Hombre que no se contaminó con absolutamente nada de las cosas de este mundo, y sabemos que también vino ¿de dónde? De una mujer estéril. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros de que cuando Dios quiere lograr un propósito con una persona, no importa si la persona está en capacidad física de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no es con su propia fuerza, sino que es el poder de Dios que lo hace. Amén. Gloria al Señor. Santo nuestro Dios. Entonces, nosotros vemos en esta interesante historia de Sansón, un hombre que es conocido, cuando a veces una persona es más fuerte que Sansón, un hombre con una fuerza extraordinaria,
un hombre con una fortaleza como en la Biblia no narra a alguien más que haya sido tan fuerte como él. Entonces, algunas de esas características positivas que nosotros podemos mencionar de este hombre, de Sansón, un hombre que fue prometido, y desde antes de nacer ya Dios había preparado cuál era el camino que él debía recorrer. Pero nosotros en esta mañana o esta tarde ya vamos a ver algunas de sus características principales, pero también vamos a ver los errores que cometió Sansón. Para nosotros, aunque nos hemos sido llamados como nazareos, pero tenemos un llamado a vivir una vida consagrada y pura delante de los ojos del Señor, y debemos evitar caer en esos errores que Él cometió para poder ser más útil al Señor en el llamado que Él nos ha hecho. Entonces, tenía una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Y dice que este hombre fue capaz, en un principio, dice que en una ocasión mató a 30 filisteos, así como si nada. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando su despojo, dio las mudas a los vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. En otra ocasión, en el capítulo 15, también dice que mató a 100 hombres con la quijada de un asno o de un burro, como si nada. Es decir, el hombre tenía un poder sobrenatural, pero algo importante, que cuantas veces él hacía eso, era porque el Espíritu de Jehová venía sobre él. Es decir, independientemente de que era un hombre fuerte, un hombre grande, no dice cuál era su estatura, pero yo sé que tenía que ser bien grande y tener unos brazos extremadamente largos también para hacer algunas cosas que dice la palabra que él hizo. En otra ocasión dice que arrancó la puerta de una ciudad. Imagínense, todas las ciudades siempre eran amuralladas y tenían puertas sumamente grandes para evitar que llegaran los enemigos. Y él en una ocasión también derribó la puerta de la ciudad. Y también de ese acto voy a avanzar, a explicarlo un poquito más adelante. Dice que destruyó una casa donde estaban haciendo escarnio y burla de él. Entonces, quisiera entrar, porque el tiempo siempre nos apremia, ¿verdad? Hoy tenemos tiempo, y gracias a Dios que tenemos tiempo para hablar con tranquilidad la palabra. Yo solamente espero que nadie se desespere, porque hay gente que se desespera. Entonces, ¿cuáles son esos errores que cometió Sansón? Bueno, tal y como explicamos al principio, el llamado de nazareo, pero no solamente cuando alguien era llamado, ungido desde antes de nacer, cualquiera que hiciera voto de nazareo debía mantenerse consagrado al Señor, puro, es decir, sin contaminación del mundo, sin cortarse su cabello, sin beber vino, un sinnúmero de que nosotros leímos, ¿verdad? Entonces, lo primero que ese hombre hizo fue que él deshonró su llamado. ¿Por qué? Miren, una de las cosas que no podía hacer era tocar cadáver. Y dice que en una ocasión él tocó el cadáver de un león que él mismo había matado, ¿verdad? Lo tocó para tomar miel. Dice, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen. Mas no descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo
del león. Es decir, él no podía tocar cadáver. Y él tocó el cadáver de un león que él había muerto. Imagínense que si alguien se moría al lado de una persona nazareo, quedaba inclusive culpable. Imagínense una gente que fuera y se acercara. Era peor aún. Aparte de eso, él violó la ley. Violó la ley que había recibido el pueblo por mano de Moisés. ¿Por qué? Porque estaba prohibido para los israelitas juntarse con mujeres que fueran cananeas o que no fueran del pueblo de Israel. Y lo primero que él hizo fue que vio una mujer y le llamó la atención y la quiso tomar. Dice que cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrá de ella misericordia. No emparentarás con ellas, no dará tu hija a tu hijo, ni tomará a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque eso iba a desviar el corazón de ellos, porque todas esas naciones eran idólatras. Entonces, la razón por la que Dios le ponía esta prohibición era porque sabía que sus corazones podían ser corrompidos por las malas costumbres o por las idolatrías que tenían estos pueblos. Entonces, ahí vimos el segundo punto, ¿verdad? Donde él falló. En otra ocasión, cuando él quiso ir a tomar a la mujer, no dice la Biblia que él haya tomado vino, pero el que va a una fiesta, ¿verdad? De mundalidades, es decir, personas que no tenían ningún temor de Dios, existe una alta probabilidad de que también él bebiera vino. Dice, vino pues con su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así hacían los jóvenes, así solían hacer los jóvenes. Duraron 7 días de banquete. Imagínense, en 7 días existía una alta probabilidad de que él bebiera vino, cuando también la Biblia decía que no podían beber vino. Otro error fue que tuvo relaciones ilícitas con mujeres filisteas, es decir, tuvo inmoralidad sexual con mujeres que no eran del pueblo de Israel, pero inclusive hasta con rameras. Dice el capítulo 14:1, descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y le declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo, para que vaya tú a tomar de las mujeres de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame por mujer, porque ella me agrada. Es decir, él aquí estaba menospreciando su llamado y estaba solamente poniendo su mirada en las cosas que le agradaban. Y la Biblia dice que vana es la gracia y engañosa la hermosura, ¿verdad? Entonces él estaba enfocado en su deseo, satisfacer su deseo, independientemente de que su padre sabían que no era una relación conveniente. Él dijo, tómamela por mujer. Otro punto importante, y fue que el don que él había recibido, él lo usaba para tomar venganza. Recuerden que cuando leemos esa historia, que va desde el capítulo 13 al 16, vemos que él se mete en muchos problemas, varios inconvenientes, y casi todo era por mujeres. Entonces, él, tomando venganza, porque en una ocasión la mujer filistea
la de Timnat. Primero el padre se la quitó, dice que la dio por esposo a su compañero. Él tomó venganza y luego dice que, entonces dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal me hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó la zorra en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieles amontonadas y en pie viñas y olivares. Es decir, también él usó el don que Dios le había entregado para tomar venganza. También fue un hombre orgulloso. ¿Por qué? Porque él se confió, independientemente de que él se había desviado, rompiendo la consagración que debía tener como un nazareo. Pensó que constantemente haciendo cosas que no estaban estipuladas o que estaban contempladas que él podía hacer, Dios podía seguir usándolo. Dios podía seguir usándolo. Y esto nos indica a nosotros de que, independientemente del llamado que nosotros hayamos recibido de parte de Dios, tenemos la responsabilidad de procurar mantenernos íntegros y consagrados delante de los ojos del Señor. Si bien es cierto que Dios le dio el talento a alguien para cantar y que usted puede cantar, y posiblemente usted peque delante de los ojos de Dios y Dios le permita cantar, no significa que Dios siempre se lo va a permitir. En cualquier momento Dios le puede quitar. Y nosotros sabemos por la palabra de que Dios puede reducir el ministerio de una persona por causa del pecado, inclusive hasta quitarle la vida, si es necesario, si no se mantiene en integridad. Entonces, también vemos que con el hecho de él no obedecer a su padre, él lo estaba deshonrando. ¿Por qué? Porque no lo obedeció. Entonces, si usted dice que honra a su padre, entonces usted debe obedecer, hacer caso a sus instrucciones, a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando un padre corrige a un hijo, nunca será por su mal. Nunca. Entonces, fueron varias razones, ¿verdad? Otra fue la falta de control y dominio propio. Él no pudo controlar sus emociones. Fue un hombre que se airaba y tomaba venganza. Entonces, con eso no tengo la intención de venir a denigrar, ¿verdad? A denigrar la vida de Sansón, pero sí queremos que nosotros reflexionemos sobre estos errores que la Biblia nos identifica, que pudieron haber sido un impedimento para que su ministerio, su llamado, pudiera haber sido mayor. Recuerden que cuando Dios le promete a él, era que él iba a empezar a liberar al pueblo. Imagínense que él no se hubiese inclinado hacia estas cosas que estaban prohibidas por Dios y por la palabra. Probablemente Dios lo hubiese liberado por completo al pueblo filisteo. Y si nosotros usamos el llamado que Dios nos ha hecho para trabajar en la obra de Dios, a lo mejor muchísimas personas pueden venir a los pies del Señor. Ahora, si nosotros, en lugar de honrar ese llamado, empezamos a hacer cosas que no son del agrado de Dios, pues a nadie vamos a atraer o vamos a mostrar realmente el camino de salvación. Entonces, uno de los episodios de mayor, por el cual nosotros conocemos más la vida de Sansón, es cuando las esposas, la mujer, una de ellas dice que le insistía para que él le declarara cuál era el enigma que él había puesto a los hijos de su pueblo, cuando él le dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Cuando él le puso ese enigma, que fue él que lo empezó porque no se lo habían pedido, dice que al 7º día dijeron a la mujer de Sansón:
induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, manipulándolo, ¿verdad? Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Sí. Ni a su padre ni a su madre se lo había declarado, ¿verdad? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Por eso es que nosotros no podemos hacer junta con personas que no andan en los caminos de Dios, ni han profesado lo mismo que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano podemos dejarnos influenciar de manera negativa. ¿Qué él estaba haciendo? Él estaba en un banquete, él estaba prohibido de estar en ese tipo de actividad. ¿Por qué? Porque podía beber vino. Pero sin embargo, él estaba ahí y se había enamorado de una mujer impía, una mujer incircuncisa, del pueblo, un pueblo incircunciso que no le servía a Dios y más bien aborrecía al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella lo manipuló, lo presionó, ¿verdad? Con chantaje. Ah, tú no me amas. Las mujeres pueden lograr muchas cosas con los hombres. Igualmente pasó con Dalila. Dalila, él la engañaba con frecuencia. No, si hacen esto, si hacen lo otro, yo voy a perder mi fuerza. Pero ¿qué pasó? También volvió y cayó rendido a sus palabras. Dice que aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Inmediatamente ella se dio cuenta de que él le había abierto la puerta de su corazón. ¿Y qué ella hizo? Cuando a ella le estaban pagando dinero. Entonces muchas personas pueden acercarse a nosotros con el propósito de tal vez mostrarnos amor o el deseo, la oportunidad de querer ayudarnos, pero su plan es maligno y dañino. Entonces por eso debemos evitar juntarnos con personas que no tienen temor de Dios, o más bien que pudieran arrastrarnos. Entonces, como el pecado siempre trae su consecuencia, dice que luego de ella haberle rapado el cabello, ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Él pensó que podía estar jugando con Dios todo el tiempo, haciendo cosas que no eran del agrado, y que constantemente Dios iba a seguir respaldándole. Pero él descubrió el secreto, él le descubrió el secreto a él. Y él creía que iba a seguir de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque es posible que nosotros nos descuidemos en nuestra vida espiritual y creer que Dios va a seguir obrando de la misma manera. Si bien es cierto, Dios puede en su misericordia permitirle hacer algo a través del talento que Él mismo le ha dado, pero Dios se puede apartar de su vida, puede quitarle su talento, su don. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el que enterró el talento? Se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Y no solamente eso, Dios puede hasta arrebatarle la vida.
si es necesario. Entonces, vemos que luego de él haber cometido todos esos errores, en un momento en que lo tenían de juguete, ¿verdad? Lo tenían celebrando, estaban celebrando los filisteos porque el Dios de ellos lo había entregado en su mano, ellos celebrando, ¿verdad? Dice que Sansón se humilló. Él se humilló, reconoció que había fallado y dice que él clamó a Dios en esa ocasión. Dice, y la casa que estaba llena de hombres y de mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Es decir, había más de 3,000 personas gozando. ¿Por qué? Porque ya le habían sacado los ojos. El hombre había quedado ciego. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que lo que habían matado durante toda su vida. Imagínense, él agarró 2 columnas, es decir, una con una mano. Por eso decíamos que el hombre era bastante grande. Es difícil que 2 columnas estén una al lado de la otra. Siempre la ponen separada para poder distribuir el peso. Y él reconoció finalmente de que su fuerza no era solamente por el cabello, sino que era Dios el que le daba la fuerza. Cuántas veces él hacía, Dios hacía un milagro, mataba multitudes de personas, cuando humanamente alguien no lo podía hacer a menos que no tuviera un arma de guerra. Era Dios que lo hacía. En este caso él clamó a Dios, él se humilló y Dios le concedió la petición de su corazón. Entonces, Sansón fue un hombre bastante fuerte físicamente, pero podemos ver de que era un hombre débil de carácter, es decir, no tenía dominio propio. Si a lo mejor no se hubiese enamorado de estas mujeres, aunque la Biblia dice que cuando los padres se le quisieron oponer, dice que ellos no sabían que era Dios que le estaba motivando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios tiene un propósito y Dios hace una promesa, tenga por seguro de que Dios la va a cumplir. Y si la única manera de que Dios tenía para poder destruir a alguno de los filisteos era así, pues entonces Dios lo iba a hacer de esa manera. Entonces, ya estamos finalizando y quisiera mencionarle algunas de las principales enseñanzas que nos deja esta historia. Quiero que presten mucha atención. Ya esto es como un resumen para entender mejor lo que hemos visto. Dice que Dios tiene un propósito para la vida desde antes de nacer. Es decir, antes de nosotros nacer nuevamente, ¿verdad? De nacer en el Evangelio, donde nosotros no decidimos ni nacer, ni cuándo nacer, ni cómo nacer. Así como no decidimos nosotros nacer biológicamente, así tampoco lo decidimos para nacer espiritualmente, sino que en su misericordia fue que Dios nos hizo renacer y nos regeneró a través de su Espíritu Santo y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado vida. Entonces, eso era el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Pues que nosotros ayudemos. En el caso de Sansón era que Dios iba a empezar a liberar a los filisteos. El propósito de Dios habernos llamado a nosotros es para que nosotros sirvamos de luz
a los que andan en tinieblas. Otra enseñanza. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Otra enseñanza es: la verdadera fuerza viene de Dios, no de nosotros mismos. Es decir, lo que nosotros podemos hacer con el llamado, con el talento que Dios nos ha dado, no es por nuestra propia cuenta, sino porque a Dios le ha placido. Porque Dios en su misericordia lo permite. Otra más. Cuando las tentaciones, especialmente las que parecen inofensivas, llegan a nuestra vida, nosotros no debemos jugar con las tentaciones. Cuando nosotros somos tentados, no debemos decir que somos tentados de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede tentar a nadie. Entonces, todos nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Si cada quien aquí le preguntan cuáles son las cosas que más te atraen del mundo, que pudieran atraerte del mundo, cada quien, aunque tal vez hayan pasado muchísimos años que no caemos en algún tipo de tentación, cada quien sabe cuáles son sus debilidades. Cada quien la sabe. Entonces, cuando la tentación llegue a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Huir de la tentación. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros a huir de la tentación. No creer, no, que yo estoy firme, que yo estoy bien, que eso era antes porque yo era inmaduro. No. Eso no se puede. No, que ya yo tengo madurez. Ya yo no voy a hacer eso que yo hice hace 15, 20 años. El enemigo nunca se detiene. Siempre está ahí pudiendo, tentando, a ver el día que usted cede. Entonces, no podemos creernos los invencibles. La desobediencia tiene consecuencias graves. Él incumplió con su llamado, ¿verdad? Tocando cadáveres, juntándose con mujeres que Dios había prohibido. ¿Y cómo terminó? El hombre terminó ciego y siendo la burla de muchas personas. Alrededor del mundo, históricamente, yo sé que si nosotros nos ponemos a buscar, vamos a encontrar personas que Dios lo usó de una manera tremenda en la vida para salvar a muchos, pero en alguna etapa de su vida se confiaron, se descuidaron y cayeron. ¿Qué es lo que dice la gente? No, ya eso dije que era cristiano. Yo nunca creí en él, dice la gente, ¿verdad? Luego de que ha caído. Entonces, no te confíes en tu propia fuerza o en tus dones, ¿verdad? Esa es parecida. No debemos confiarnos. No debemos creer de que porque Dios nos usa a nosotros cantando ya no debemos buscar de Dios. No podemos confiarnos en que, que Dios me dio el don de predicar y que ya yo no necesito escudriñar la palabra, porque yo me paro ahí y Dios me va a revelar todo. No podemos confiar en eso. Siempre tenemos que tener esa dependencia de Dios. Entonces, a través de la vida de Sansón, nosotros podemos ver de que Dios puede usar personas imperfectas para cumplir su propósito. Ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos y que nunca fallamos. El que no falla de una manera, falla de la otra. No hay justo ni aún uno. Y dice un versículo que siempre me llega a la mente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, de una manera u otra, nosotros siempre le fallamos a Dios. Pero aún así, aún siendo imperfectos, Dios puede usarnos para el beneficio de su obra, para el crecimiento de su obra. Gloria a Dios. Entonces, otra es la importancia del dominio propio y la disciplina. Debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, y uno de los dones del Espíritu Santo de Dios es el dominio propio. Sansón no tenía dominio propio. Cualquier cosita lo alteraba y el hombre mataba multitudes. Entonces, debemos tener el dominio propio. Y otra es, no te acerques al pecado pensando que lo controla, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Y una de ellas, una de las enseñanzas
que también nos deja esta historia es la fe. Él, a pesar de haber fallado, de haber declarado su secreto, en medio de su tribulación, en medio de su tormento, donde era el escarnio de la multitud, él tuvo fe y clamó a Dios, confiando en que Dios lo podía salvar. Inclusive, cuando hacen el recuento de los hombres de fe en Hebreos capítulo 11, ahí aparece Sansón como alguien que también tuvo fe en Dios. Entonces, independientemente de que si hemos sido malos administradores de ese llamado, de esos dones que el Señor nos ha dado, siempre tenemos la oportunidad de reivindicarnos. Siempre tenemos la oportunidad de nosotros reconocer de que hemos fallado y reconocer de que nosotros fallamos y que dependemos única y exclusivamente de Dios. Es lo que nos hace a nosotros crecer en los caminos de Dios. Así que espero que Dios le bendiga de una manera especial y que todos podamos reflexionar en todas estas cosas que hemos hablado en esta hora y evitar cometer los errores que otros han cometido. Que Dios le bendiga.